En el año 1993, cuando comenzó la obra latina en Múnich, ya estaba instalada en nuestros corazones. Yo no tenía dudas al respecto. Durante una conversación con Gretel y sus padres, intentaba describir la futura obra latina de Múnich. Y le dije, la obra ya está. En ese momento mi esposa me corrió y me dijo, la obra todavía no está. Yo le respondí, sí, la obra está. Pero cómo la vamos a hacer, no lo sé, pero ya está. Estoy seguro de que esta declaración fue clave para que el Señor comenzara a mover todas las cosas y lograr que todo empezara a funcionar. Recibí una llamada de un misionero que se encontraba en el norte de Alemania, quien me conectó con una mujer que vivía en Múnich y que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. Él me propuso visitarla para ofrecerle ayuda en todo lo que fuera necesario. Decidimos Gretel, Benjamín, que en ese momento era un bebé, y yo, venir a la ciudad de Múnich. Por alguna razón que no recuerdo, no pudimos visitar a esa persona. Se llamaba Ada. A través de estos contactos con otras personas, finalmente nos reunimos en la casa de Vilma, en el norte de la ciudad. Fue el comienzo de la obra aquí. Rápidamente, a través del contacto del pastor Hans Zwerg de la ciudad de Nuremberg, nos pusimos en contacto con el pastor Hacker, quien en ese momento era pastor de la iglesia en la Holstrasse. Nos asignaron los sábados a las 16 horas la sala 1-1. Hoy, al igual que en aquel tiempo, esta sala se usaba para la escuela dominical. Allí mismo teníamos nuestro servicio, tomábamos café y atendíamos a los niños. No sé cómo podíamos hacer todo eso, pero lo hacíamos en una misma sala. A partir de ese momento, comenzó un gran desafío para nuestra familia. Los viajes cada sábado de Nuremberg a Múnich, donde como familia nos llenábamos de alegría y estábamos contentos. Debo decir que no contábamos con los medios económicos para eso, ya que la obra acababa de empezar. Pero Dios siempre fue fiel y nos ayudó para que nunca se acabara nuestro aceite. Nada nos detenía en nuestro compromiso. Trabajábamos de lunes a viernes en nuestros empleos seculares y los fines de semana eran para viajar, servir y disfrutar. Veíamos cómo Dios edificaba su obra, éramos testigos de eso y eso nos motivaba mucho. La obra comenzó de esta forma. Aquellos primeros hermanos y hermanas que llegaron fueron comentando a otros y así lentamente se fueron enterando y se sumaban a la tarea. Aunque al principio éramos muy pocos los que asistíamos de forma continua, llegábamos a ser 4 personas, contándonos también a nosotros mismos. Nos preguntamos si la verdad valía la pena todo este sacrificio. Los viajes eran y son muy agotadores y además uno debe estar concentrado para todo lo que hace. No había ni razón ni causa para dejar de venir, porque esto lo había comenzado el Señor. Él lo haría con nosotros o sin nosotros. Conservábamos un texto que nos alentaba, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estábamos realmente motivados con la seguridad de que el Señor sería quien terminara la obra. Las personas justas en el momento justo. Creo que mencionar nombres sería muy difícil hoy. Pero quizás uno se olvida de personas que fueron claves en la obra de Múnich. Por ello, tengo que decir que si busco una razón por la cual Múnich perdura hasta hoy, es porque esta obra fue llevada adelante por muchas personas maravillosas. Mi esposa, nuestros hijos y yo somos parte de ese grupo. Cabe mencionar que en el año 1995 llegaron a la iglesia David y Dushka Chávez junto con el pequeño Luca. El aporte de David y Dushka fue muy importante, ya que ellos fueron líderes de alabanza que vivían en Múnich. Nosotros no podíamos estar aquí, ya que vivíamos en Nuremberg. Este aporte de su familia fue valioso. Además, llegaron muchas más personas que se comprometieron con la obra y no dejaron de servir con pasión hasta el día de hoy. Así fueron sumándose más personas y familias, y nuestra visión era tener 10 familias firmes en la obra. Sabíamos que de esa manera la obra sería fuerte. Con el tiempo, el Señor nos regaló muchas familias que pasaron por nuestra casa y por nuestra vida. En el año 1996, exactamente en octubre, habíamos planeado regresar a Argentina. No estábamos dejando la obra, ya que esto lo habíamos planeado por mucho tiempo. Para esa época estábamos pastoreando
y hasta allí las iglesias en Múnich, Nuremberg y Frankfurt, y habíamos comenzado una obra en Kiev, en Ucrania. Al momento de nuestra partida dejamos responsables en cada obra la familia de Jorge e Isabel Sarabia en Múnich y la familia Chávez, quienes dirigieron la obra durante ese tiempo. Antes de regresar a Argentina, acordamos con la iglesia alemana en Múnich, pastoreada en aquel entonces por los pastores Strubin, que todos los latinos que formaban parte de la iglesia latina se convertirían en miembros de la iglesia alemana de Múnich. A partir de ese momento, fuimos una sola iglesia. Este paso fue sumamente importante, ya que dio solidez a la obra en sí aquí en Múnich. El 15 de noviembre de 1998, regresamos como familia junto con nuestros hijos, Benjamín y Cintia, desde Argentina a Múnich, para retomar el trabajo aquí. La obra era fluctuante como siempre lo había sido, y en ese momento se encontraba en un punto muy difícil, muy bajo. Había alrededor de 25 hermanos en la iglesia en aquel momento. Fueron tiempos de grandes desafíos, pero los superamos uno a uno junto al Señor. La iglesia latina, junto con la iglesia alemana y la Landesverband, hicieron todo lo posible para que pudiéramos dedicarnos casi por completo a la obra. Esto nos dio mucho campo de trabajo, mucha libertad, muchas personas fueron parte de esto. Pero por esta iglesia han pasado miles de personas y cuando digo miles no estoy exagerando. Cada una de ellas dejó un aporte importante a esta obra. Muchos regresaron a sus países y otros se mudaron y algunos todavía están en esta ciudad y encontraron otras familias de la fe en las que se integraron. En este momento pueden ver muchos eventos destacados a lo largo de estos 30 años, como el culto a través de la televisión en el 2005, tuvimos el teatrón en el 2006, grupos de danzas, los campamentos, los viajes a Israel, Convert cuando se fundó, Fire and Hope, Abrazo y muchas otras cosas más que pudimos y que vamos a alcanzar en este tiempo. Muchos pensarán que la obra ya está consolidada y que nuestro proyecto ha terminado, pero en realidad la visión original que tuvimos aquella tarde en 1993, mi esposo y yo, no solo incluía Múnich como parte de la obra. Yo diría que comenzó hoy con Aviva. Sí, porque habíamos soñado con un avivamiento en Europa y con una iglesia que amara su ciudad y creyera en el poder de Dios. Aviva representa a la iglesia y cada uno de sus miembros, quienes te instan a avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Queridos hermanos, cuando Dios nos llama a su obra, es muy probable que existan tantas excusas y obstáculos que tengamos que vencer. En nuestra experiencia de todos estos años, hemos aprendido dos cosas muy valiosas. Primero, quien nos llama al servicio es Dios, es decir, Él es quien nos llama para que entreguemos toda nuestra vida y fuerzas en el ministerio. No necesitamos la aprobación de nadie para esto. Nuestra responsabilidad es capacitarnos correctamente y permitir que el Señor mismo abra y cierre las puertas de nuestra vida para cumplir con este llamado. Él hará justicia en todo y nada se le escapará de sus manos. Segundo, debemos saber que la iglesia no es nuestra. Es decir, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, Él es quien la sustenta. No somos nosotros quienes la sostienen, ya que Cristo lo hizo y lo hará. A nosotros solo nos toca demostrar el amor de Cristo en nosotros, y de la misma manera como lo hemos recibido. Estamos comenzando un nuevo desafío hoy en Aviva, que nos llevará a una dimensión que solo Él conoce. Pero nosotros seguiremos adelante sin detenernos.